Y para ponernos al día sobre los últimos acontecimientos ocurridos en Ucrania, tenemos con nosotros a Alejandro Linares. Él es periodista e internacionalista, quien forma parte del equipo de BPI TV. Alejandro, buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy y quisiera que nos pusieses en contexto dos hechos que ocurrieron el fin de semana. Por un lado, los ucranianos retomaron el control de Kiev durante el fin de semana y por el otro lado, se hablan de más de 400 personas fallecidas en Bucha, en Ucrania, y se habla acerca de que fueron torturados. Se está poniendo al mundo la exposición de lo que está ocurriendo, calificándose como crímenes de guerra. Bienvenido. Hola Marjorie, ¿cómo estás? Te saludo, también saludo a toda nuestra audiencia. En efecto, lo más resaltante de los últimos días, de las últimas horas en Ucrania ha sido, por así decirlo, la retoma de algunas ciudades, de algunas localidades que se encuentran muy cerca de Kiev y que fueron abandonadas por soldados rusos. Estas ciudades han sido tomadas no solo por miembros del ejército de Ucrania, sino también por voluntarios de las unidades de defensa territorial. Hay que decir, o más bien hay que recordar que las unidades de defensa territorial son una especie de ejército conformado por civiles. Estos civiles se presentaron de manera voluntaria, fueron entrenados, recibieron armas y se unieron a la batalla para defender a Ucrania, para defender a su país. Una de las ciudades que fue recuperada fue precisamente la que tú mencionabas, fue Bucha. La ciudad es un suburbio, es decir, se encuentra a las afueras de Kiev. Es una de las ciudades por las que se debe pasar antes de llegar a la capital de Ucrania. Allí el panorama que encontraron los soldados ucranianos, los civiles que forman parte de las unidades de defensa territorial de Ucrania, fue un panorama espantoso. Si se me permite el calificativo, el adjetivo, yo me permito calificar el panorama de espantoso porque antes de retirarse, los rusos arremetieron con todo su poderío, con toda su fuerza, con todo su arsenal contra ciudadanos, contra civiles que de ninguna manera formaban parte de la guerra en tanto y cuanto no eran combatientes. Dependiendo del medio al que uno pueda ingresar, que uno pueda leer o que uno pueda observar, escuchar, la cifra varía, pero lo cierto es que hay entre 200, 300 y 400 cadáveres. Muchos de estos cadáveres de civiles fueron encontrados en las calles, en las laderas de las calles y, por supuesto, ante la cantidad abrumadora de cuerpos, de cadáveres, de fallecidos, estos han tenido que ser depositados y enterrados en fosas comunes para evitar su descomposición y luego para evitar los problemas a la salubridad que podría conllevar la descomposición de esos cuerpos. Como tú bien señalabas, este escenario, este panorama que se ha encontrado en Bucha ha sido duramente criticado, duramente condenado por la comunidad internacional. Alemania lo hizo, Reino Unido lo hizo, también Estados Unidos lo hizo a través de su secretario de Estado, Anthony Blinken. En las últimas horas, Blinken dijo que lo evidenciado en Bucha era prácticamente como una patada en el estómago, como un golpe en el estómago. Y los estados, las naciones
que están tomando nota, están tomando apuntes acerca de los delitos que se están cometiendo en Ucrania o que está cometiendo Rusia en Ucrania, ya han dicho que lo que se está encontrando, lo que se ha encontrado en Bucha, califica para ser tipificado como un crimen de guerra. Alejandro, justamente quería hablarte de lo que dijo Blinken con respecto a que era una patada en el estómago. Las imágenes son verdaderamente dantescas. Se sabe que se está en medio de una guerra, de una invasión, pero yo pienso que lo que ocurrió este fin de semana ha establecido un antes y un después. El presidente francés Emmanuel Macron propone mayores sanciones para Rusia. Pareciera que esto no ha intimidado o no ha establecido una especie de stop para el Kremlin en la medida en la que avanzan con este tipo de enfrentamientos contra civiles que, según lo que aseguran las agencias de noticias sumamente fuertes y con credibilidad como Reuters, como EFE, que han estado en el lugar, es que son imágenes dantescas y que son crímenes de guerra. También se estableció una investigación en la Corte Penal Internacional de La Haya. Quisiera que nos hablaras acerca de las sanciones y acerca de la diferencia de lo que ocurrió este fin de semana a lo que venía sucediendo en territorio ucraniano. A ver, en cuanto a las sanciones, hay que tomar en consideración que las sanciones, por una parte, buscan intimidar a los oligarcas que apoyan a Vladimir Putin, intimidarlos, bien para que se opongan a la guerra, bien para que le retiren su respaldo a Vladimir Putin. Las sanciones también buscan asfixiar las capacidades económicas de Rusia, sobre todo las capacidades para financiar la guerra, pero las sanciones tienen una característica muy peculiar, muy particular, y es que su efecto no es inmediato. Es decir, las sanciones tienen una aplicación inmediata. Una vez que son anunciadas, que son aprobadas, entran en vigor, tienen una aplicación inmediata, pero su efecto o sus efectos empieza a notarse a mediano plazo, a largo plazo. Entonces, las sanciones han empezado a mermar la capacidad económica, la capacidad financiera de Rusia, pero todavía no hemos, por decirlo de alguna manera, tenido el tiempo suficiente para que esas sanciones empiecen a tener un efecto real y mucho más contundente sobre la capacidad de Rusia para financiar su guerra. Ese es el tema con las sanciones. En cuanto a lo de los crímenes de guerra, hay que decir, Marjorie, que dentro del derecho internacional, sobre todo dentro del derecho internacional humanitario, hay un derecho que se llama, y me voy a permitir los latinismos, iuris ad bellum, iuris in bello. Es decir, el primero es el derecho a la guerra, el derecho a hacer la guerra, y el segundo es el derecho en la guerra, una vez que ha comenzado la guerra, una vez que ha comenzado el conflicto, una vez que el conflicto está en desarrollo. En este momento, lo que aplica en Ucrania es el derecho en la guerra, porque el conflicto está en desarrollo. Ese derecho establece una serie de normas que deben ser cumplidas por las partes beligerantes, por las partes en conflicto. Normas como cuáles, normas como no se pueden atacar a civiles, no se pueden atacar hospitales ni ambulancias, no se pueden atacar refugios, no se pueden atacar almacenes de agua, almacenes de comida. Si eso sucede, se estaría cometiendo un crimen de guerra. Tampoco, por ejemplo, se pueden maltratar, violar o vejar o asesinar a prisioneros de guerra luego de que se han convertido en eso, en prisioneros de guerra, luego de que
han caído en las manos del bando contrario, del bando enemigo. Asesinar a prisioneros de guerra o maltratarlos también constituye un delito, un crimen de guerra. ¿Qué ha estado haciendo Rusia? Rusia ha estado desde hace días atrás atacando posiciones civiles. Hemos visto cómo de manera descarada ha disparado, impactado con sus proyectiles en contra de residencias, en contra de hospitales, en contra de refugios. Hemos visto cómo incluso periodistas, colegas nuestros, han fallecido dándole cobertura a los incidentes que se están registrando en Ucrania. Todo esto tipifica como crimen de guerra, porque, insisto, son violaciones a las normas que establece el derecho internacional sobre cómo se debe hacer la guerra. Ahora, ¿por qué ha causado tanto revuelo lo de Bucha? Porque no es lo mismo decir, se están cometiendo crímenes de guerra, se están atacando civiles, a evidenciarlo, a verlo, porque ya no son solamente los bombardeos sobre residencias, sobre refugios, sobre hospitales, ya son cuerpos que han sido encontrados en el terreno, sobre el terreno, cuerpos de personas que se ha demostrado no eran combatientes y que fueron asesinadas, porque no hay otra forma de decirlo, fueron asesinadas prácticamente a mansalva. Sí, hablaban también del caso de la tortura. Si nos vamos al tema de las sanciones, el presidente Zelensky ha pedido en muchas oportunidades que Europa deje de comprarle gas y petróleo a Rusia. Quería preguntarte, ¿es factible que Europa, por ejemplo, pueda abastecerse de gas a través de la producción del Sahara Occidental? A ver, ¿es factible que Europa consiga gas de parte de Estados Unidos? ¿Es factible que consiga gas de Qatar y de otros países, otros socios, otros aliados en Oriente Medio? El punto es que en este momento Europa, sobre todo países como Alemania, como Austria, como Hungría, no tienen la infraestructura necesaria para importar ese gas y para poder recibir ese gas, almacenarlo y distribuirlo. Prácticamente toda la infraestructura gasífera de Alemania, de Austria, de Hungría, está diseñada para recibir gas directamente desde Rusia, con lo cual, si se llega a un acuerdo definitivo, como el que, por ejemplo, ya alcanzó Alemania con Qatar, si se llega a un acuerdo definitivo para importar gas natural licuado desde Estados Unidos o desde Qatar o desde cualquier otra potencia medio oriental, potencia petrolera, potencia gasífera medio oriental, se va a necesitar de tiempo. ¿Para qué? Para construir las infraestructuras que se van a necesitar para transportar ese gas, recibirlo, almacenarlo, distribuirlo. Con lo cual, a su vez, se va a necesitar mucho tiempo para cortar de manera definitiva la dependencia que tiene Europa del gas ruso. Se han estado dando pasos importantes, que son pequeños, son como baby steps, pasos de bebé, pero son importantes. Es decir, ya hay un compromiso de Estados Unidos para surtir de gas a Europa, ya Alemania y otros países están haciendo contactos con naciones aliadas de Oriente Medio para importar gas. Eso es importante porque eso antes de la guerra no había ocurrido, no estaba ocurriendo. En este momento está ocurriendo y tiene como fin eso, cortar la dependencia de Europa del gas ruso. Pero cortar esa dependencia no será algo que va a suceder de la noche a la mañana.
Claro, entiendo, son pequeños pasos, pero están hacia eso, es un proceso, ¿no? Alejandro, háblanos un poco del proceso de negociación. ¿Hasta dónde han llegado? ¿Cuáles han sido los acuerdos? ¿En qué estatus estamos? A ver, sobre la mesa de negociación eh, hay varios puntos, pero me voy a permitir mencionar los más álgidos y por tanto también los más importantes. Está el tema de la neutralidad militar de Ucrania. Rusia le ha pedido a Ucrania que no se sume a la Unión Europea, que no se sume a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ucrania ha dicho que está dispuesta a renunciar a su membresía a la OTAN siempre y cuando se le den garantías de seguridad. Estas garantías de seguridad se las darían a Ucrania una serie de naciones, una serie de potencias. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Reino Unido, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania. Dentro de esa lista de países también se encuentra Turquía, también se encuentra Israel, se encuentra Italia, se encuentra Canadá. Estas naciones serían las encargadas de supervisar el cumplimiento de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Pero estas naciones tendrían la potestad, la facultad de asistir a Ucrania en términos militares en caso de una nueva agresión de Rusia. ¿Cómo operaría esta asistencia? Supongamos que finaliza el conflicto actual, supongamos que se aprueba el texto que incluye esta condición de la que estoy hablando o este punto del que estoy haciendo mención. Si luego de eso Rusia volviese a atacar Ucrania, los países veedores, los países garantes, tendrían que ir a una consulta que podría extenderse hasta por 72 horas. Y si luego de esas 72 horas se decidiera ir al auxilio de Ucrania, los países veedores podrían enviar armas, apoyar logísticamente a Ucrania, pero en términos militares, incluso podrían establecer una zona de exclusión aérea, que es lo que tanto ha demandado el presidente Zelensky, pero que hasta ahora no se ha podido crear, porque crearla implicaría que las naciones de la OTAN tengan que entrar en confrontación directa con Rusia. Ese es uno de los puntos que se negocia. También hay negociaciones con relación al tema territorial, con relación al tema de Crimea, con relación al tema de Luhansk y de Donetsk. En cuanto a Crimea, Ucrania ha dicho que no está dispuesta en lo inmediato a reconocer la soberanía rusa sobre Crimea. Por eso ha propuesto que se cree una comisión binacional, una comisión bilateral, para que delegados ucranianos y para que delegados rusos durante un lapso de 15 años definan cuál va a ser el estatus definitivo de Crimea. Por otro lado, en cuanto a Luhansk y en cuanto a Donetsk, Ucrania ha dicho, no voy a reconocer por completo la autonomía, la independencia de Luhansk, de Donetsk, pero tampoco voy a seguir actuando militarmente en estas zonas. Voy a actuar de manera política, de manera diplomática. Esto para, de alguna manera, poder cumplir con la demanda rusa de no seguir atacando a los prorrusos que se encuentran en Luhansk y en Donetsk. La propuesta ucraniana con respecto a Crimea y con respecto a Luhansk y a Donetsk
no ha satisfecho por completo las expectativas de Rusia, pues Rusia demanda que de una vez por todas y sin condiciones previas se reconozca a Crimea como parte de su territorio y se reconozca además la autonomía de las regiones de Luhansk y de Donetsk. Entonces, este es más o menos y a grandes rasgos el estatus en el que se encuentran las negociaciones. Sí, Alejandro, esta es una invasión que tiene más de 30 días, pero es un conflicto que es muy antiguo. Para las nuevas generaciones que no conocen de pronto la historia, muchos hablan de la valentía en que han tenido los ucranianos de regresar incluso al país para poder combatir. Háblanos un poquito acerca de ese espíritu de lucha, de lo que ha marcado la historia de este país y de por qué Ucrania es tan importante para Rusia. Sí. Una de las cosas que ha logrado esta guerra o una de las cosas positivas que podría rescatar uno como periodista, como analista de esta guerra, es que la guerra, el conflicto armado en Ucrania a raíz de la invasión rusa ha unido a los ucranianos en Ucrania y fuera de Ucrania. La unión ha sido tal que nosotros hemos visto a través de los medios, a través de la prensa, a políticos oficialistas, es decir, a políticos que forman parte del gobierno ucraniano y a sus adversarios, es decir, a sus opositores, haciendo frente común, luchando en el mismo frente en contra de las fuerzas de ocupación, en contra de las fuerzas rusas. Ese es el mejor ejemplo de que la guerra en Ucrania ha unido a los ucranianos. También ha despertado en el pueblo ucraniano un sentido de pertenencia, pero sobre todo un fervor nacionalista que les ha alimentado anímicamente, les ha alimentado moralmente, y esa alimentación anímica, esa alimentación moral, es lo que en gran parte, en gran medida, le ha permitido a los ucranianos resistir los fuertes, los duros y en muchas ocasiones los crueles embates que ha cometido Rusia, que ha perpetrado Rusia en suelo ucraniano. Sí, además del liderazgo de su presidente, quiero que nos hables de eso. El pueblo lo respalda, lo apoya en sus decisiones. Veíamos esa exaltación que le hacen los medios de comunicación a Zelensky versus las críticas que se le hacen a Putin, que dice que viene cometiendo los mismos errores que cometió Hitler en su momento. Sí. En el caso del presidente Volodymyr Zelensky, creo que con esta invasión de Rusia a Ucrania, Zelensky ha probado su condición de líder, sus dotes de líder. Desde el mismo momento en el que Zelensky le dijo a Estados Unidos: necesito armas, necesito municiones, no un aventón, porque Estados Unidos había preparado y programado una operación de extracción para sacar a Zelensky y a su familia de Ucrania. Desde el mismo momento en el que Zelensky le responde de esa manera a Estados Unidos, Zelensky demostró su dote de líder, su condición de líder, y se puso a la cabeza de la lucha, a la cabeza de la batalla. Eso, por supuesto, que ha servido de ejemplo, sobre todo para los líderes fuera de Ucrania, quise decir, para los líderes fuera de Ucrania, pero también ha alimentado esa moral de los ucranianos, por un lado de los militares, de esos combatientes que fueron a la academia militar y que se prepararon para defender Ucrania y para hacer la guerra, pero también ha alimentado la moral de los civiles. Es
Por eso que muchos civiles, como tú lo mencionabas, muchos civiles ciudadanos ucranianos han viajado desde países muy lejanos, desde países de Europa Occidental, para irse hasta Europa del Este, para irse hasta Ucrania y combatir con sus conciudadanos, con sus compatriotas en estos ejércitos de civiles que se denominan unidades de defensa territorial. En cuanto a lo que tú mencionabas acerca de que acerca de que Putin de alguna forma está cometiendo los mismos errores de Hitler, en efecto es así. Yo te voy a puntualizar por lo menos dos similitudes entre lo que hizo mal Hitler y lo que hizo mal Vladimir Putin, o lo que está haciendo mal Vladimir Putin. Por un lado, cuando los alemanes invaden Rusia por allá en la década de los años 40, si no me equivoco fue en 1941, esa invasión de Alemania a Rusia estaba programada para concretarse en muy pocos días. Esa invasión comenzó en verano. Por lo tanto, los oficiales alemanes, los miembros del ejército alemán, tenían uniforme de verano, ropa para hacer la guerra en verano, y tenían abastecimiento solo para los días en los que se supone se iba a hacer la guerra. ¿Qué sucedió? Que la resistencia que encontraron en Rusia fue bastante importante, fue bastante fuerte, y el conflicto se prolongó de tal manera que llegó el invierno ruso, el invierno siberiano. Cuando llega el invierno, los soldados se encuentran con ropa no apta para hacer la guerra en invierno, y aparte de eso, las provisiones empezaron a escasear. Empezó a escasear la comida, empezó a escasear también el combustible, empezaron a escasear las municiones, con lo cual hubo un problema logístico, porque el desabastecimiento siempre tiene que ver con la logística. En parte por ese problema de desabastecimiento, por ese problema de logística, fue que fracasaron las fuerzas alemanas en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Acá en Ucrania está sucediendo más o menos algo similar. ¿Por qué? Porque la invasión estaba prevista para ser completada en 48 horas. Ya vamos por el segundo mes de la invasión. Y, por supuesto, al prolongarse durante todo este tiempo, las tropas rusas se han estado quedando sin pertrechos, sin alimentos, sin agua y en muchas ocasiones hasta sin combustible. Hay tanques que han quedado inservibles, pero no porque han sido atacados por la resistencia ucraniana o por el ejército ucraniano, sino porque simplemente se quedaron sin combustible. Sí, yo estaba viendo esa esa es noticia, una de las Alejandro. similitudes entre Hitler y Putin. Disculpa la interrupción, estaba viendo esa noticia y me quedé impresionada. Creo que hubo un general ruso que se suicidó porque vio que los tanques no funcionaban. Y creo que quisiera que tú lo aclararas, que eres el especialista, que eso ha ayudado a que los ucranianos puedan recuperar estas ciudades importantes. Esa fue la noticia que vimos este fin de semana, de que estaban recuperando ciudades importantes, sobre todo relacionadas con la capital, que tú siempre nos dices la importancia de mantener la capital bajo el poder de Ucrania, porque bueno, porque si cae Kiev, caería el gobierno. Claro. Como he dicho en otras conversaciones, si hay algo que protegen los países, los estados, sobre todo en escenarios de guerra, son las capitales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces las capitales son la sede del poder político, y hay incluso ocasiones en las que son la sede del poder político y también la sede del poder económico. Por eso los gobiernos, los estados, los países
siempre resguardan muy bien sus capitales. Kiev ha sido debidamente resguardada, también resguardada que las fuerzas rusas no pudieron llegar a Kiev. De hecho, se quedaron en ciudades muy cercanas, quedaron estancadas en ciudades aledañas. Ante este estancamiento, se ha decidido desde el Kremlin no avanzar, por lo menos por ahora, por lo menos por lo pronto, sobre Kiev. Se ha decidido retirar las tropas, replegarlas, enviarlas hacia Bielorrusia o hacia Rusia con la aparente finalidad de reabastecerlas, con la aparente finalidad de reorganizarlas. Y mientras eso sucede, el foco de la guerra se está localizando ahora en el este del territorio ucraniano, particularmente en las regiones de Luhansk, de Donetsk, que son dos regiones separatistas controladas por ciudadanos prorrusos, es decir, ciudadanos ucranianos que son proclives a Rusia, que son proclives al Kremlin. Allí comenzó el conflicto que hoy está en desarrollo, comenzó aquí en esas dos regiones, en Luhansk, en Donetsk, en el año 2014, cuando Vladimir Putin armó a estos separatistas prorrusos y Kiev se vio obligada a contener a esos separatistas armados utilizando sus fuerzas militares. El conflicto, insisto, en este momento se localiza allí, en la región del Donbass, en Luhansk, en Donetsk. Esto es este de Ucrania, frontera con Rusia. Pero también el conflicto se está desarrollando en esta franja que es franja sur-sureste de Ucrania. Es decir, es la franja costera de Ucrania, y hablo de franja costera porque es una suerte de corredor que da por un lado hacia el mar de Azov y por otro lado hacia el mar Negro. La semana pasada, en una de nuestras últimas conversaciones, te hablaba acerca de Odessa. Teníamos que estar muy atentos a lo que ocurriese en Odessa. Este fin de semana se registraron ataques sobre Odessa. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de hacer Rusia es que al no poder controlar el norte, al no poder llegar a Kiev, está concentrando todo su poderío en el este, pero también en el sur, para tratar de establecer ese gran corredor que iría desde Crimea hasta Jersón. Jersón conectaría hacia el oeste con Odessa, hacia el este con Mariupol, y a partir de allí, de Mariupol, se podría avanzar hasta la región del Donbass. Si se controla toda esa franja, existen varias posibilidades, pero las más importantes son, número uno, que Rusia podría enviar barcos con ayuda, con tropas, con insumos, con pertrechos, para abastecer a las tropas vía marítima, a través del Mar Negro, a través del Mar de Azov. Pero también se podría planificar una avanzada, una ofensiva que vaya desde el sur, sureste, este, hacia el norte, es decir, hacia Kiev. Y si tomamos en consideración que es muy posible que las fuerzas que se encontraban en el norte y que se han ido replegando hacia Bielorrusia y Rusia se estén apertrechando y reorganizando, podríamos hablar, y ojo, esto es un escenario posible, probable, no quiero que lo den por hecho, pero es posible, es probable, podríamos hablar de una arremetida en contra de Kiev que venga desde el sur, desde el este, pero también desde el norte. Alejandro, gracias por este interesante análisis, por esta revisión de los últimos acontecimientos. Siempre aprendemos tanto con toda esta información que compartes con nosotros y por supuesto con nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. A ustedes, Marjorie, siempre será un placer.
Para nosotros también era Alejandro Linares, reconocido periodista e internacionalista venezolano, quien forma parte del equipo de BPI TV, lo digo con mucho orgullo, siempre nos pone en contexto estos temas que se mantienen en el tapete y que siguen siendo noticia.